Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué es lo que pasa en ese instante, en ese microsegundo antes de que cargue una aplicación? Bueno, detrás de cada clic, de cada scroll, hay una batalla silenciosa. La lucha entre tener siempre la información correcta y estar siempre disponible, siempre online. Es un compromiso que no se puede evitar y que define cómo funciona Internet. Y hoy vamos a desarmarlo para entenderlo por completo. Entonces, la pregunta del millón es esta. Para esa aplicación que usan todos los días, la que no pueden soltar, ¿qué es más importante? ¿Que cada pedacito de información que muestre sea perfecto, el más reciente, el correcto? ¿O que la aplicación simplemente funcione, que siempre responda, sin importar qué esté pasando por detrás? Bueno, para entender esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque, ojo, no estamos hablando de una teoría que nació en un pizarrón. No. Este es un problema que surgió del caos y del crecimiento explosivo de los primeros días de Internet. Imagínense el final de los 90, plena locura de las .com. Empresas como Yahoo o Amazon de repente tenían millones y millones de personas tratando de usar sus sitios al mismo tiempo. ¿Y saben qué pasó? Todo empezó a romperse. Las bases de datos de esa época no estaban hechas para esa escala. Sencillamente, no daban abasto. Y en medio de todo ese lío, a un ingeniero llamado Eric Brewer se le ocurrió una idea clave. En el año 2000 la presentó como una conjetura, básicamente una intuición basada en la pura experiencia de ver sistemas caerse. Pero la cosa no quedó ahí. 2 años después, 2 genios del MIT, Seth Gilbert y Nancy Lynch, la probaron matemáticamente y ¡pum!, se convirtió en el teorema CAP con mayúsculas. Y una década más tarde, el mismo Brewer volvió para ajustar las tuercas y decirnos cómo había que entenderlo en el mundo moderno. Esto nos lleva a las 3 promesas, las 3 cosas que a cualquier sistema distribuido le encantaría poder garantizar siempre. Piensen en ellas como los 3 vértices de un triángulo que, como vamos a ver, es imposible de dibujar por completo. El primer vértice es la consistencia. La idea es súper simple, significa que todos ven la misma versión de la verdad al mismo tiempo. Si alguien guarda un dato nuevo, la siguiente persona que lo pida tiene que recibir ese dato nuevo, sin excusas, sin versiones viejas. El segundo vértice es la disponibilidad. Esto quiere decir que el sistema siempre te contesta, siempre. Puede que no tenga la información más fresca, el último chisme, por así decirlo, pero nunca te va a dejar en visto. Siempre va a haber una respuesta. Y el tercero, que es el que manda en el mundo real de Internet, es la tolerancia a particiones. Seamos claros, en sistemas gigantes, con servidores por todo el mundo, la red va a fallar. No es una posibilidad, es una certeza. Un cable se corta, un router se satura, un sistema con tolerancia a particiones es el que puede seguir funcionando a pesar de todo eso. Y aquí viene la revelación. El gran mito es que hay que elegir 2 de 3, pero no es tan así. La verdad, la que nos dejó Brewer, es más sutil. La tolerancia a particiones no es una opción, es una obligación en Internet. La verdadera elección aparece cuando la red falla. En ese momento, y solo en ese momento, tienes que sacrificar o la consistencia o la disponibilidad. Bueno, dejemos la teoría y vamos a verlo en la práctica. Con un ejemplo muy sencillo vamos a entender por qué esta elección es totalmente inevitable cuando las cosas se ponen feas en la red. Imagínense el sistema más básico que se les ocurra. 2 computadoras, G1 y G2. Su única misión en este mundo es tener una copia exacta del mismo dato y estar siempre de acuerdo. Ahora, atentos a la secuencia de eventos. Primero, un usuario llega y actualiza el dato en el servidor G1. Segundo, justo en ese instante, ¡paf!, se corta la conexión de red entre G1 y G2. Ya no pueden hablar entre ellos. Y tercero, para complicarlo todo, otro usuario, en otro lugar del mundo, le pregunta a G2 por ese mismo dato que se acaba de actualizar. Y aquí lo tienen, el dilema en toda su gloria. El servidor G2 está entre la espada y la pared. Si elige ser consistente, sabe que su dato podría ser viejo. Así que, para no mentir, prefiere no responder. Devuelve un error. Resultado, el sistema está caído. No está disponible. Ahora, si elige ser disponible, dice, bueno, esto es lo que tengo, y responde con el dato viejo. Resultado, el sistema funciona, pero acaba de dar información incorrecta, es inconsistente. ¿Ven? No hay escapatoria. Ok, y este ejercicio mental no es solo un juego.
Es la decisión fundamental que los ingenieros tienen que tomar al diseñar las bases de datos y los sistemas que usamos todos los días. Cada uno de ellos ha hecho una apuesta. Y aquí vemos algunos ejemplos concretos. Sistemas como MongoDB apuestan por la consistencia. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En un banco, en una tienda online, es 1000 veces preferible que el sistema no responda a que te cobre de más o te venda algo que no tiene en stock. Del otro lado, tienes a Cassandra que prefiere la disponibilidad. Perfecto para el feed de una red social. ¿Qué importa si un post tarda unos segundos más en aparecerle a todo el mundo? Lo clave es que el feed siempre cargue. Esto se aplica a todo. Piensen en un servicio de pagos. Sí o sí tiene que ser consistente. La corrección de los datos es sagrada. Es mejor que falle la transacción a que se procese mal. Pero un motor que recomienda películas puede ser disponible. No es el fin del mundo si las recomendaciones tienen unos minutos de antigüedad. Lo importante es que siempre hay algo para ver. La elección depende totalmente del negocio. Ahora, en los últimos años, la forma de ver todo esto ha madurado un poco. La gente se ha dado cuenta de que el teorema no es una regla de elige 2 y listo, sino más bien una guía para entender los compromisos que hay que hacer. De hecho, el propio Eric Brewer lo aclaró en 2012. Dijo algo así como, miren, la elección forzada entre consistencia y disponibilidad solo ocurre cuando la red se rompe. El resto del tiempo, que es la gran mayoría del tiempo, los sistemas pueden tener las dos cosas. El verdadero arte está en diseñar sistemas que sepan qué hacer cuando llega esa tormenta inevitable. Y esto nos lleva a una idea más moderna, el teorema Paselk. Suena a trabalenguas, pero es muy inteligente. Dice que sí, si hay una partición, eliges entre disponibilidad o consistencia. Esa es la parte del CAP que ya conocemos. Pero, si no hay partición, en el día a día normal, hay otro compromiso. Eliges entre latencia, o sea, la velocidad de respuesta, y la consistencia. ¿Quieres la respuesta ya o quieres la respuesta perfectamente correcta aunque tarde un poquito más? Y esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que una red social cargue al instante, o que una transferencia bancaria se tome un segundo extra para confirmar, piensen en esto. ¿Qué sacrificio invisible se está haciendo en ese preciso momento para que nuestro mundo digital simplemente funcione? ¿Qué lado de la balanza se acaba de inclinar sin que nos diéramos cuenta? ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?